agradezco a todos, tanto al público como a los doctores que han aceptado estar hoy. Nuestro webinar de hoy es de músculo perdido a corazón en riesgo, sarcopenia como clave del pronóstico en insuficiencia cardíaca. Esto está organizado tanto por el Comité de Cardiología del Ejercicio y el Comité de Insuficiencia Cardíaca de la FAC. Bueno, quien les habla, soy la coordinadora. Y vamos a buscar poner en este momento, en este webinar, un foco en la importancia del sistema musculoesquelético como predictor clave de la evolución clínica de nuestros pacientes. Para eso tenemos al primer disertante, que es la doctora Huerta. Esta primera parte cuesta con el marco conceptual, epidemiológico, definiciones y el contexto clínico. La doctora es médica cardióloga, staff de insuficiencia cardíaca y de hipertensión pulmonar del ICMA. Es también expresidenta del Comité de Insuficiencia Cardíaca y de Hipertensión Pulmonar de la FAC. Y como dijimos, nos va a tocar el tema que hoy nos toca, que es la primera parte de nuestro gran título. Y luego nos hablará el segundo disertante, que es el doctor Alejandro Vilches. Nos hablará de los mecanismos, el rol de entrenamiento, cómo se puede mejorar y cambiar el pronóstico de estos pacientes. Él es consultor en cardiología, expositor consultor de cardiología, en medicina del deporte de la UNLP, tiene la maestría en deportes de resistencia, expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio, también es médico del Hospital Italiano de La Plata y del STEMDE de La Plata de Buenos Aires. Después contaremos con la presencia de la doctora Lucrecia Seco, ¿sí? Y la doctora Silvana Alejandra Delgado, ambos como panel de expertos. Así que bueno, sin más, entraremos ya hoy a esta charla. Me salgo de la situación. Le doy la palabra a la doctora Huerta. Bueno, hola, ¿cómo les va? Antes que nada, gracias por la invitación. ¿Se ve la Sí, se ve, pantalla? doctora. Creo que sí. Perfecto. Sí, se ve. Un segundo que voy a checar esto. Se lo pongo acá. Bueno, yo voy a hablar un poco de insuficiencia cardíaca y sarcopenia, que es lo que me pidieron. Estos son mis conflictos de interés. Y hoy en realidad la idea es hablar de un aspecto de la insuficiencia cardíaca que muchas veces pasamos por alto y que sin embargo puede cambiar completamente el pronóstico de nuestros pacientes. Cuando pensamos en insuficiencia cardíaca siempre pensamos en el corazón, si tiene o no disfunción ventricular, pero hoy quiero que también pensemos en el músculo esquelético, porque podemos tener dos pacientes con la misma fracción de eyección y un pronóstico totalmente diferente. ¿Cuál es la perspectiva? La prevalencia de la sarcopenia en pacientes con insuficiencia cardíaca varía de los diferentes trabajos entre un 15 y un 45%, y no podemos hablar de sarcopenia sin hablar también de fragilidad, porque muchas veces estas dos están acompañadas. Entonces es importante detectar ambas y tener en cuenta que la fragilidad tiene una alta prevalencia, especialmente en los pacientes más añosos. Cuando hablamos de sarcopenia y fragilidad, tenemos que tener en cuenta que son pacientes en general con múltiples comorbilidades. También se asocia a la diabetes, insuficiencia renal y demencia. Para empezar a hablar de sarcopenia en insuficiencia cardíaca, primero tenemos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de sarcopenia. Sarcopenia es un desorden progresivo y generalizado del músculo esquelético que se asocia a eventos adversos como caídas, fracturas, deterioro físico y mortalidad. Es una falla muscular y empeora el pronóstico de nuestros pacientes en el caso de insuficiencia cardíaca. Hay diferentes mecanismos que ya vamos a ver por los cuales esto se produce y generan un círculo vicioso. Y la definición de fragilidad, cuando hablamos de fragilidad, es un estado clínico que está caracterizado por disminución de la reserva fisiológica y de la resistencia a los estresores, que produce vulnerabilidad aumentada a desenlaces adversos, como por ejemplo las caídas, hospitalizaciones o muertes. Es más un síndrome clínico. Es importante hacer el screening de sarcopenia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay cuestionarios de pesquisa, como el cuestionario
F, que es uno de los que más frecuentemente se usan, que consta de 5 ítems con preguntas. Uno es acerca de la fuerza, y esto nos va a dar una puntuación que va a ser, la fuerza es qué grado de dificultad tiene para llevar o cargar 4,5 kilos. Si no tiene dificultad, si tiene alguna o es incapaz o tiene gran dificultad. Si requiere asistencia para caminar, qué grado de dificultad tiene para cruzar caminando por una habitación. El grado de dificultad que tiene para levantarse de una silla o de la cama, subir escaleras, qué dificultad tiene para subir 10 escalones y cuántas veces se ha caído en el último año. Esto nos va a dar un puntaje, y este puntaje, si tenemos más de 4, es un punto diagnóstico. Tiene una sensibilidad que es bastante baja, en realidad de 29 al 55%, pero con una especificidad alta que llega hasta el 89%, y es un score que está validado. También tenemos una evaluación de la fuerza muscular que podemos hacer, que uno es muy simple, que es el test de levantarse de la silla. Si demora más de 15 segundos en levantarse 5 veces, habla de bajo rendimiento, y la dinamometría o hand grip, que en hombres menos 27 kilos y en mujeres menos de 16 kilos. Y podemos hacer una confirmación de esto a través de estudios de imágenes como la absorciometría dual de rayos X, o por bioimpedancia eléctrica, o los goles estándar son en realidad la tomografía computada y la resonancia magnética. Y también se puede utilizar el ultrasonido muscular, que esto ya vamos a ver un poquito más adelante. Y en cuanto a la performance, la velocidad recorrida en tiempo, es muy útil también el tema de realizar el test de la marcha de 6 minutos, y si recorre menos de 0,8 metros por segundo, es un indicador de fragilidad y de dependencia funcional y mayor riesgo de caídas. Lo normal sería más de 1 metro por segundo. Otro test que se utiliza muy frecuentemente para valorar el riesgo de sarcopenia es el mini test de riesgo de 5 o 7 variables, que habla de la edad del paciente, si tiene más o menos de 70 años, si fue hospitalizado en el último año, cuál es el nivel de actividad, el tema de la alimentación, si come regularmente, 3 veces al día, si consume lácteos, si consume proteínas, y si perdió peso en el último año, más de 2 kilos. Esto, si tiene mayor puntaje, tiene menor riesgo de sarcopenia, y los que tienen menor puntaje tienen mayor riesgo de sarcopenia. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y la fragilidad, también tenemos criterios para la sospecha y hablar de un fenotipo frágil, de los cuales uno es el criterio de Freire, en el cual se habla de la pérdida de peso involuntaria, más de 4,5 kilos o más del 5% del peso en el último año, cansancio u agotamiento, debilidad, o sea, dificultad en la aprehensión principalmente, lentitud al caminar, velocidad reducida de la marcha en la prueba de 6 minutos, es el mismo valor que usamos en sarcopenia, y una baja actividad física. Si tenemos más de 3 criterios, es un paciente frágil. Si tiene de 1 a 2 criterios, hablamos de prefragilidad, y si no tiene ningún criterio, hablamos de que es un paciente robusto. Esto sí tiene mayor sensibilidad y especificidad que los scores de sarcopenia. Para valorar sarcopenia, tenemos en cuenta mucho el tema de las imágenes, entre las que el gol estándar, en este caso, está la tomografía computada y la resonancia magnética, ya que la absorciometría dual de rayos X, la bioimpedancia, la ultrasonografía y las medidas antropométricas muchas veces pueden estar influidas por el edema que suelen tener estos pacientes. Entonces, la tomografía computada y la resonancia magnética
puede valorar mejor la masa muscular. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es el tema del confusor como la obesidad, porque muchas veces podemos tener obesidad con sarcopenia. De hecho, es muy frecuente la sarcopenia en los pacientes con obesidad. Estas son algunas imágenes para evaluar el riesgo, digamos, a través de una resonancia magnética para evaluar el músculo esquelético, en el cual vemos en las imágenes de la izquierda o derecha, digamos, A, C y E, eh, masa muscular normal en los distintos grupos musculares que se valoran habitualmente, alrededor del arco aórtico, a nivel de T12 y a nivel de L3, en los cuales lo que podemos ver es masa normal y de este lado todos con la masa muscular muy disminuida. Es muy importante tener en cuenta esto porque la sarcopenia tiene un gran impacto pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay diferentes factores que llevan a la sarcopenia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, entre los que está la inflamación, el aumento del estrés oxidativo, la malnutrición, la apoptosis, la disminución en el flujo sanguíneo muscular, la disfunción endotelial, cambios hormonales, la inactividad física, que muchas veces acompaña a estos pacientes, y la activación del sistema neurohormonal. Todos son factores que predisponen a la sarcopenia. Y a su vez, la sarcopenia empeora la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener un círculo vicioso entre insuficiencia cardíaca y sarcopenia, con disminución de la capacidad de ejercicio, aumento de las hospitalizaciones y mayor mortalidad. Y obviamente esto también está asociado a mayor fragilidad. En cuanto al tema del pronóstico de la fragilidad de la sarcopenia e insuficiencia cardíaca, este es un metaanálisis de 6 estudios en el cual podemos ver cómo el hecho de tener fragilidad aumenta la mortalidad y los eventos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y cuando valoramos la pérdida de masa muscular, esto muestra entre los pacientes que tienen y no sarcopenia una disminución muy significativa de la sobrevida en los pacientes que tienen disminución de la masa muscular. Este es otro estudio, una revisión sistemática en metaanálisis de 11 estudios en los cuales lo que se valora es que, bueno, la prevalencia global en estos estudios de sarcopenia en insuficiencia cardíaca es del 34%, había un 55% de pacientes hospitalizados, un 26% de pacientes ambulatorios, y los factores que se asociaban más frecuentemente a peor pronóstico, digamos, y mayor sarcopenia era la edad avanzada, el índice de masa corporal bajo, el mayor valor de biomarcadores de BNP y una menor fracción de eyección. Igualmente, hay múltiples estudios que muestran la gran prevalencia de sarcopenia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en el último tiempo. Y la sarcopenia, como impacto clínico de estos estudios, se vio como un predictor independiente de eventos de insuficiencia cardíaca y empeoramiento de lo mismo. Entonces, como mensaje clave, la sarcopenia es frecuente, subdiagnosticada y pronósticamente relevante en insuficiencia cardíaca, por eso es importante un screening precoz y una intervención multidisciplinaria. Esto es lo que nos dicen las guías del consenso europeo en cuanto a la definición y el diagnóstico. Es importante hacer estos scores de riesgo, el SARC-F o el mini test. Si es negativo, no hay sarcopenia, pero siempre lo tengo que ir reevaluando. Si es positivo, vemos el tema de la debilidad muscular, se evalúa. Si no hay sarcopenia, igualmente debe ser siempre estar atentos a buscarla. Si está disminuida, es probable que haya sarcopenia. Clínicamente, en la práctica ya esto es suficiente, pero
Para confirmarlo, deberíamos hacer algún tipo de imágenes para ver la cantidad y la calidad del músculo, así confirmamos realmente la presencia de sarcopenia. Y para ver la severidad también la performance física es muy importante. Hay estudios muy simples como el tema del test de la marcha de 6 minutos que es muy reproducible que en este caso también nos sirve para este grupo de pacientes. ¿Qué podemos hacer para mejorar la sarcopenia y la fragilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca? Yo le voy a decir las generalidades, después el doctor va a hablar bien de todo lo de ejercicios. Es importante que debe ser una aproximación holística de todos los profesionales, tanto del apoyo familiar, la gerontología, actividades sociales, kinesiología, cardiología, obviamente, nefrología, porque en general tengamos en cuenta que estos pacientes con sarcopenia tienen insuficiencia cardíaca, pero tienen múltiples comorbilidades. Todas las enfermedades, o sea, de hecho la sarcopenia se empezó a estudiar en todos los pacientes crónicos con diferentes enfermedades con un gran proceso inflamatorio, que es lo que más influye en todo esto. Y el tema de la nutrición. Es importante tener en cuenta que en la sarcopenia y que lo primero que se afecta en un paciente con insuficiencia cardíaca es la disminución de la masa muscular, pero si esto sigue progresando vamos a llegar a la caquexia cardíaca, que ya es prácticamente irreversible, teniendo en cuenta que cuando actuamos a nivel de sarcopenia podemos revertir esto en cierto modo y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En cuanto al tema de la alimentación, importante que la alimentación cae con el aumento de la edad y esto es importante, mejorar el aporte de proteínas, la vitamina D, los ácidos grasos polisaturados y también el tema del apoyo social. Es muy importante y esto se ve en resultados. Esto es un estudio en un programa canadiense que se hizo para transformar la atención primaria, intervenciones de pacientes y familiares como cuidadores socios, tenían un grupo multidisciplinario y se vio mejoría tanto en la calidad de vida como en los metros caminados en el test de la marcha, el score de fragilidad y mejor carga para el cuidador y se optimizó el tratamiento. Yo no les voy a hablar del tratamiento más específico porque ya hablar Alejandro. Como mensajes para llevar a casa, la sarcopenia es altamente prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca, es subdiagnosticada y subtratada, se asocia a peor supervivencia, hay más riesgo de hospitalizaciones, de mortalidad. Es importante pesquisar la sarcopenia y la fragilidad en la consulta médica para poder intervenir precozmente. El abordaje es importante que sea multidisciplinario, el grupo familiar debe formar parte del grupo de trabajo y la sarcopenia es frecuente, relevante y tratable. Es importante en insuficiencia cardíaca, que nosotros siempre estamos a full con todos los tratamientos médicos, a través de la electrofisiología y todo, la rehabilitación ya la incorporamos como parte del perfil de tratamiento, pero tener en cuenta la evaluación del músculo, porque muchas veces, o sea, siempre en realidad cambia el pronóstico. Muchas gracias por la atención. Bien, pasamos entonces al doctor. Muchísimas gracias, doctora. Dejamos las preguntitas y todo aquello que esté en el chat al final. Le doy la palabra al doctor Alejandro Vilches. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve. Sí, doctor, ¿se ve? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Entonces, bueno, yo me voy a abocar básicamente al tratamiento, lo que es el tratamiento de este tema y puntualmente a la parte física. ¿Eh? Entonces,
Vamos a tratar de ver cuáles son los objetivos y qué es lo que tenemos que hacer básicamente en el entrenamiento de fuerza para poder llevar adelante este tipo de pacientes. Houston, estamos en problemas. Tenemos un problema y el problema básicamente es que tenemos un paciente anciano, tenemos un corazón deteriorado, tenemos un músculo que está medio complicado, que si bien no es exactamente esto, porque el músculo no está roto, pero sí que no está funcionando bien. Entonces, bueno, anduvieron bien los del Apolo 13, también vamos a andar bien nosotros. Si vamos por el camino este, vamos a andar bien. Lo que sí, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que, como yo les digo siempre en este tipo de charlas, tenemos que escuchar al profe. Nosotros no opinemos mucho de esto. Tenemos que escuchar al profe y ver qué nos dice el profe. ¿Eh? Y tenemos que compartir la experiencia porque nosotros de esto no sabemos nada o sabemos muy poco y el profe nos puede aportar mucho. Y muchas de las cosas que yo voy a hablar acá las he aprendido de los profes. Así que bueno, eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Nosotros sabemos, y esta es una clásica diapositiva de Warburton, donde el fitness musculoesquelético es fundamental, porque nosotros cuando tenemos 30 años tenemos un fitness excelente y estamos muy lejos de este umbral de dependencia, de discapacidad, pero a medida que van pasando los años nos vamos acercando cada vez más y a lo mejor alguna intercurrencia, una estadía en cama prolongada o lo que sea, nos hace llegar bruscamente a esto. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien lejos de esto para tener un cierto margen de seguridad. Por eso, y siempre estamos de acuerdo, todos de acuerdo, en que el fitness musculoesquelético es fundamental para mantener una buena calidad de vida. En el año pasado, a fin del año pasado, se habla y la Sociedad Europea de Cardiología Preventiva, a través de la Sociedad Europea de Cardiología, hablaron de este tema. Y hablaron, como dijo Clara recién, de la relación entre la sarcopenia y la enfermedad cardiovascular, y que no es lo mismo una sin la otra, no es lo mismo sarcopenia sin enfermedad cardiovascular y enfermedad cardiovascular con o sin sarcopenia. Entonces, todas estas enfermedades, que son las clásicas que nosotros vemos, tienen mucha relación con la sarcopenia y empeoran el pronóstico, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, bueno, un montón de enfermedades que complican la evolución de la sarcopenia y viceversa. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico temprano, como dijo Clara, un tratamiento nutricional e intervenciones con ejercicio y la optimización de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo del tratamiento. Pero esto es muy importante a tener en cuenta, el diagnóstico. Y el diagnóstico, en realidad el diagnóstico, ya se habló del diagnóstico, pero uno cuando mira al paciente ya se da cuenta si está sarcopénico o no. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que más nos llama la atención es las características físicas del paciente y cómo se mueve. Entonces ya verlo cómo se mueve, cómo subió la escalera, cómo se sienta, cómo se para, cómo saluda, ya está el diagnóstico hecho. Y seguramente no le vamos a errar. No le vamos a errar. Después, obviamente, en el ingreso a rehabilitación cardiovascular vamos a hacer alguna serie de test para ver si estamos o no estamos en lo cierto y cómo tenemos que tratar a ese paciente. Un detalle muy importante en cuanto a las intervenciones medicamentosas son los fármacos que provocan sarcopenia. Ojo, porque dentro de los que nosotros usamos, la espironolactona está a la cabeza. La espironolactona está a la cabeza. Entonces, si bien es muy bueno para la insuficiencia cardíaca, es muy malo para el músculo. ¿Por qué? Y bueno, por un montón de mecanismos que tiene, básicamente el efecto, digamos, evita el efecto anabólico de la poca testosterona que tiene el paciente e induce a una mayor conversión del andrógeno en estrógeno, y por eso, digamos, la ginecomastia. O sea, estas son cosas que no son poca cosa para el paciente, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cuántos años de vida nos va a dar la espironolactona y qué calidad de vida nos va a dar la espironolactona. Por decir algo, pero de eso hay muchas intervenciones de ese tipo. La sarcopenia y la enfermedad cardiovascular van un poco de la mano y nosotros tenemos el músculo normal con un tono normal, y cuando hablamos de tono normal no hablamos de músculo normal, hablamos de situación neuromuscular adecuada. No es el tono, no lo da la fibra muscular, sino la activación neuromuscular a través de los agonistas, antagonistas y sinergistas, para que nosotros tengamos un tono adecuado. Nosotros sabemos perfectamente que esta fibra muscular tiene dos tipos de fibrillas, digamos, las tipo 1, tipo 2.
más presentes en un grupo de personas que en otro, y nosotros sabemos que la gente con mucha fuerza tiene un predominio de fibras tipo 2, la gente por ahí no tanta fuerza y más resistentes tienen fibra tipo 1, y eso es más o menos lo que nosotros manejamos, que estas son para esfuerzos cortos y fuertes, y estas son para esfuerzos largos, pero de no mucha intensidad. Y eso es todo lo que más o menos sabemos. Acá, en esta enfermedad, vamos a tener fundamentalmente una pérdida de fibras tipo 2, un imbalance generado por el balance del metabolismo proteico, una disfunción mitocondrial, una pérdida de motoneuronas. Y eso es muy importante, la pérdida de motoneuronas, que nosotros no hablamos de eso. Pero el sistema neuromuscular es fundamental y les diría que es más importante que este otro. Alteraciones en la placa neural, disfunción de las células satélites, alteraciones microvasculares, hormonales, un montón de situaciones que terminan en esta disfunción. Como nosotros vemos, existe en los pacientes a medida que van pasando los años una disminución en el área de sección muscular que va cayendo a lo largo de los años. Y esa disminución va acompañada de una pérdida fundamentalmente en las fibras tipo 2 que alcanza, según la mayoría de los trabajos, alrededor de, podemos decir, de hasta el 50% de pérdida de fibra. Y eso no es poca cosa, porque las fibras musculares tipo 2 son las que nos sirven para hacer esfuerzos cortos e intensos, como por ejemplo evitar una caída. O sea, si nosotros queremos que nuestro paciente evite una caída, que los pacientes de edad, ¿de qué se mueren? Y se mueren de una caída, porque se fractura la cadera y ahí empieza el principio del fin. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es el tipo de fibra que nosotros tenemos que rescatar con nuestro entrenamiento y hacia ahí apuntará nuestro tratamiento. La secuencia del deterioro de la capacidad muscular, la potencia muscular, y ahí metemos otro aspecto de lo que es la valoración muscular, que es la potencia, es un determinante crítico de funcionalidad en la edad avanzada. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de fuerza, ¿no? Fuerza es la fuerza que yo tengo que hacer para levantar una carga determinada. La potencia es la velocidad con la cual muevo esa carga. Y eso es un determinante completamente distinto, porque ahí yo le estoy poniendo tiempo a la ejecución de la fuerza. Entonces es otra cosa. Y ahí donde yo le pongo tiempo y velocidad, ahí es donde entra la parte neurológica en función. La patología muscular dice que hay una pérdida de unidades motoras, cambios en el tipo de fibra, como vimos anteriormente, más de fibra tipo 1, menos de tipo 2, atrofia de fibras musculares, una reducida activación neuromuscular, volvemos a la parte neuromuscular, y un enlentecimiento en la tasa de activación. Esto lleva a un deterioro, con una reducción en la velocidad del movimiento. La fuerza y la subsecuente potencia que puedo llegar para hacer la ejecución de un movimiento. O sea, fíjense cómo viene la secuencia. Fuerza, velocidad, potencia. ¿Esto qué me va a llevar? A una limitación funcional. Esa limitación funcional, básicamente, como dijo Clara, muy fácilmente evaluable: cuánto tiempo tardo en subir una escalera, cuánto tiempo me paro y me puedo sentar. Ahí tengo esos determinantes. La velocidad y la fuerza que tengo que hacer. Tengo la potencia. Y eso me da diferentes alteraciones acá, tiempos prolongados para este tipo de cosas. Y esto finalmente, ¿qué termina? En una alteración, una discapacidad del paciente, donde se generan cambios en lo social y en el medio. El paciente pierde su vida normal. Bueno, para poder saber por qué pasa eso, en realidad tengo que saber esto. Si yo no sé esto, es muy difícil que pueda comprender todo lo que sigue. Este es un gráfico, una secuencia, una animación de cómo funciona la fibra muscular. Y vamos a tratar de remontarnos un poco cuando estábamos en la facultad, porque ahora ya nos olvidamos un poco, pero tenemos que entenderlo con un poquito más de profundidad para entender lo que sigue. Acá yo veo una fibra, un filamento de actina, de miosina y un filamento de actina. La actina es el dorado este que está acá, con diferentes estructuras. Fíjense que tengo la troponina y la tropomiosina. Acá hay otros elementos. En la cabeza de miosina se le van pegando y despegando cosas. Pero fíjense una cosa muy importante. Fíjense, acá viene el calcio alrededor de la pelotita, la pelotita amarilla esta que se pega el calcio a la banda de actina, y fíjense cómo le cambia la conformación. Cuando cambia la conformación, se expone, en presencia de ATP, se expone cómo la miosina se va a unir a la actina y se va a producir este movimiento.
en presencia de magnesio y se escinde el ATP en ADP y en fósforo inorgánico. ¿Bien? Esta secuencia está graficada acá. Acá tengo esta secuencia es un individual de miosina donde tengo un tiempo en on y un tiempo en off. Este tiempo en on y tiempo en off, lo que está relacionado, esto es lo que se denomina el uso y la tasa de uso relacionada al ciclo total y al tiempo de activación y el tiempo en off. La tasa de uso es del 20%. O sea, necesito 5 cabezas de miosina para que se use una en cada secuencia. En este caso y en este gráfico tengo, por ejemplo, 10 cabezas de miosina. Y acá tengo el tiempo y acá tengo las 10 cabezas de miosina que funcionan de a dos a la vez. Una y otra. En este caso, con esa tasa de uso de 20%, vemos que cuando esta está trabajando, las otras están descansando. Trabaja esta, descansan las otras así y después le toca a esta de nuevo. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a perder cabeza de miosina, este tiempo se altera. Y la velocidad de movimiento es inversamente proporcional al tiempo en ohm. Entonces, cuando tengo menos capacidad de miosina, aumenta el tiempo en ohm, disminuye la velocidad. Por eso, en el paciente anciano, el paciente con insuficiencia cardíaca, con pérdida de masa muscular, el movimiento es lento. No hay vuelta que darle. Y pasa el tiempo, y cuando nos vamos poniendo más viejos, nos vamos poniendo más lento. ¿Por qué? Porque perdimos cabeza de miosina. Entonces, no hay mucha opción en ese sentido. A no ser que yo lo entrene y que enlentezca eso. En todos los deportes eso pasa. Cuando ustedes ven correr a una persona y la persona tiene años y tiene más de 40, 50 años, vemos que el ciclo de movimiento de los pies es más lento que el de un chico. ¿Eh? Un chico corre a 180 pasos, el otro corre a 160, 165, 170 si es bueno. Entonces, eso es un detalle muy importante a tener en cuenta en este aspecto ultraestructural. Y fíjense que hoy, como está muy de moda hablar de todo esto, fíjense que hace poquito, 1 de marzo, sale en el diario La Nación, para mayores de 60, la clave, no me toca esto, por favor. Para mayores de 60, la clave para envejecer bien es la fuerza y no el tamaño de los músculos, dice. Y fíjese que hay algo que dice que es muy importante. Sentirse fuerte a largo plazo, menos el tamaño y más en lo que puede levantar y con qué rapidez. Ya está en el diario, están hablando de lo que es la potencia muscular. Y otro acá dice, hay que preparar a los músculos para ser funcionales, para mover cosas pesadas. Profesor de Fisiología de la Universidad Estatal de Florida. Eso es fuerza, eso es potencia. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito porque acá tenemos esto nosotros. Tenemos un perfil de paciente que ingresa a rehabilitación cardiovascular con pérdida de capacidad en la ergometría, bajo consumo de oxígeno, déficit en la fuerza isométrica máxima, extensión de rodilla, déficit en la potencia extensora de miembros inferiores, déficit en levantarse y pararse de la silla, dificultad para subir escalera, déficit en la fuerza de prensión. Y en este caso, imagínense, yo qué es lo que voy a hacer con ese paciente. Vuelvo para atrás un poquito, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a poner en una bicicleta a andar 40 minutos, 50 minutos, lo voy a poner a estirar con una gomita. Es complicado, es lo que se hace, pero es complicado. O sea, vamos a aprender esto y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para estar de acuerdo y ser coherentes con lo que dice la bibliografía, ¿no es cierto? Porque si no, le decimos, como la gran mayoría de los médicos, le decimos al paciente, vaya a caminar a la plaza. ¿Cuáles son? Mire, de esto, fíjense, de fuerza, de potencia y de velocidad, año 17, hace 10 años venimos hablando de este trabajo, lo presenté en el Congreso, era mucho más joven, en uno de los congresos de cardiología. La importancia de la velocidad, la fuerza y la potencia. Y fíjense la relación de la fuerza y de la potencia con actividades de la vida diaria. La fuerza con el test de 6 minutos, la potencia con el test de sentarse y pararse, la velocidad con el tiempo de ejecución de los movimientos. Acá en este estudio, nosotros esto es un estudio con medición de fuerza en camilla de extensión de cuádriceps isocinética, donde vimos, fíjense, en rojo es la velocidad, en azul es la potencia. Y acá tenemos las diferentes cargas. 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos. Fíjense, con 10 kilos la velocidad, digamos, es mayor, obviamente que con 30 kilos. Acá el paciente siempre en la segunda repetición es la más rápida porque le toma la mano, bien fuerte, bien rápida, y después ya empieza a caer la velocidad. De la misma manera empieza a aumentar la potencia, pero después obviamente empieza a caer.
Desde ya. Y acá tenemos el pico máximo de potencia, está en este punto que es un punto intermedio, aproximadamente 50-60% de la fuerza máxima del paciente. En resumen, esto es lo que tendríamos en estos casos. Disminución del contenido de miosina, disminución de los puentes cruzados, disminución de la velocidad, una tensión más o menos igual, disminución de la potencia. Más o menos lo mismo que sucede con la edad. Bueno, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte y las recomendaciones del CDC? Obviamente que está muy bien. Dice que para el año 2000 las recomendaciones para la prescripción del entrenamiento de fuerza realizado con el último update en el 2007 y te dice que hay que caminar o hacer el ejercicio aeróbico de moderada intensidad 150 minutos y ejercicio de fuerza 2 veces por semana con actividades de los grandes grupos musculares. Bueno, en realidad uno dice, bueno, ¿y yo cómo hago a alguno de esos pacientes de la foto que mostró Clara para decirle que el paciente tenga que caminar 150 minutos? Estoy al horno. Y si le digo, bueno, 2 veces por semana hacer fuerza, bueno, ¿y qué hago de fuerza? ¿Qué es hacer fuerza? Es muy amplio hacer fuerza. Pero puedo tener acá diferentes aspectos del entrenamiento de la fuerza. La hipertrofia es uno de ellos, que me puede interesar o no. Los mejores resultados, dice la American College, la American Sport Medicine, que los mejores resultados se logran con cargas intermedias y numerosas repeticiones. 8 a 12 repeticiones. 8 a 12 repeticiones no son numerosas repeticiones. Bien. Y el máximo peso posible. Si el máximo peso posible, entonces no es una carga intermedia. Si fíjense que es muy confuso todo lo que te está diciendo, lo que te está diciendo la gente que sabe. Imagínense. Máximo reclutamiento de unidades motoras, incluso las tipo 2, con mayor posibilidad de hipertrofia e incremento hormonal. O sea, fíjense que es bastante incierto. Obviamente que el principio general de prescripción del ejercicio estamos de acuerdo y siempre tiene que tener una secuencia de frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen, progresión. Y la inclusión de ejercicio aeróbico, resistencia, flexibilidad son fundamentales, no lo vamos a discutir, pero creo que acá estamos en un problema y nosotros no podemos mandar a un paciente de ese tipo a mandar a caminar a la plaza o subirlo a una bicicleta a andar 20 minutos a una intensidad suave, porque es perder el tiempo, es decirle al paciente que viene a jugar a rehabilitación. En realidad, si hacemos eso, lo estamos haciendo jugar, está perdiendo el tiempo el paciente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer para este tipo de casos. Bueno, hay algún concepto que tenemos que tener en cuenta, conceptos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta como profe, como el profe lo sabe, pero básicamente como médicos tenemos que saber esto. Acá tenemos una persona que está levantando un peso. Está levantando un peso y en realidad está levantando una carga, una masa. La fuerza que yo hago para mover este peso, ¿sí?, es la masa, que es el peso, por la aceleración. Esa es la fuerza que yo estoy haciendo. Por lo tanto, la fuerza que yo hago es la masa por el movimiento que tiene. O sea, es mayor que la masa. O sea, si el paciente está con 10 kilos y yo le pongo una aceleración que sea mayor que 1, la fuerza que yo hago es mayor que la masa. Por lo tanto, primer punto, si yo acá estoy con, por ejemplo, no sé, 30 kilos, 40 kilos, significa que yo la pongo en movimiento, voy a hacer más de 40 kilos, no estoy haciendo 40 kilos. Y eso lo vamos a ver después cómo es. Y ese kilaje que yo estoy moviendo en fuerza, que se mide en newton, no en kilos, va a ser tanto mayor cuanto más rápido se mueva la barra. Por lo tanto, yo lo que digo es que la fuerza y el tiempo que yo estoy aplicando esa fuerza es igual a la masa por la velocidad a la cual se mueve. Si yo soy una persona que camina, ¿sí?, que yo soy una persona que camina, yo voy a tener mi masa y mi velocidad. Si yo quiero aumentar la velocidad para caminar, tengo dos opciones: o aumento la fuerza o aumento el tiempo. Si yo aumento el tiempo que estoy en el suelo, en realidad me estoy volviendo más lento. No estoy volviendo... O sea, para poder caminar más rápido, tengo que bajar el tiempo de contacto en el suelo. O sea, si yo aumento la fuerza, bajo el tiempo del contacto en el suelo y me muevo más rápido. Pero para bajar el tiempo del contacto en el suelo, necesito aumentar la fuerza. No hay vuelta que darle. Entonces, si yo quiero ir a caminar y quiero caminar más ligero, no tengo que ir a caminar. Tengo que aumentar la fuerza primero o tengo que hacer ejercicios que me mejoren mi caminata por diferentes vías, o por vía de la fuerza o por vía de la técnica. No hay otra alternativa. Pero si yo sigo caminando, 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 voy a llegar a un punto en el cual me estabilizo y no mejoro más.
Cualquier paciente que entra a rehabilitación cardiovascular, obviamente que mejora, porque está en el fondo del mar. Entonces, hacer mejorar a ese paciente mejora con cualquier cosa. Ahora, mejora hasta cierto punto, después no mejora más. El objetivo en la mayoría de los deportes o en la vida diaria es mejorar la velocidad ante una misma carga, como puede ser el cuerpo de uno. Y para ello tengo que aplicar más fuerza, no hay vuelta que darle. Por lo tanto, la velocidad a la cual se mueve una carga depende exclusivamente de la fuerza que se aplica, en la acción concéntrica del músculo, obviamente. A mayor fuerza, mayor velocidad de desplazamiento y mayor tasa de desarrollo de fuerza, mayor potencia. Y este es otro término que tenemos que tener en cuenta, que es la tasa de desarrollo de fuerza. ¿Y qué es esto? ¿Con qué rapidez yo aumento la fuerza? Cuando yo aplico una fuerza, esa fuerza tiene un tiempo. Y es cuanto más rápido la aplico, más tasa de fuerza de desarrollo. Los que tienen mayor tasa de fuerza se mueven más rápido. Mayor potencia, mayor fuerza. Este es un gráfico que siempre lo pongo porque es importante para que ustedes tengan en cuenta lo que yo les estaba diciendo recién. Dos datos importantes, la velocidad y la carga. La carga. Yo tengo acá, por ejemplo, 40 kilos. Si yo estos 40 kilos los muevo a una velocidad y esta fuerza, muevo estos 40 kilos a la máxima velocidad que puedo, tengo una velocidad determinada. La fuerza que yo aplico en mis músculos es esta en morado, que es de casi 100 kilos. Entonces usted se pregunta, ¿pero cómo puedo hacer con 40? ¿Puedo hacer 100? Sí, está medido eso. Ahora también yo puedo hacer con 40 kilos y hacer una fuerza de 40 kilos y la pesa no se mueve. O se puede mover más lentamente si yo le aplico menos fuerza. Pero si yo le aplico el máximo de fuerza, con la máxima intención posible se va a mover de esta manera. Por lo tanto, veo esto y esta curva, que es una curva fundamental, porque a mayor carga, menor velocidad, a menor carga, mayor velocidad. Velocidad máxima, carga máxima a velocidad cero. Esto fue premio Nobel en el año 1920 y pico. Y esta curva responde a la ecuación de Hill. Estos dos indicadores, velocidad y carga, son los más precisos y fiables, además de fácilmente cuantificables, para conocer el grado de esfuerzo en el entrenamiento con cargas externas. El gap que existe entre la carga, esto que estábamos hablando hoy, el gap que existe entre la carga y la fuerza depende de la velocidad de ejecución. Siempre el ejercicio de fuerza se trabaja a máxima velocidad posible, porque si no estoy jugando a hacer pesas. Un tema importante a tener en cuenta es que dicen que aumenta la presión con el ejercicio de fuerza, y eso es algo muy común. A valores superiores al 70% de un RM, el flujo sanguíneo se bloquea por completo. Claro, la fibra muscular muy tensionada bloquea la pasada de sangre. La insuficiente perfusión genera un aumento en la presión sanguínea, para mejorar la perfusión al músculo que está trabajando. Pero fíjense, este estudio, pues, evaluado con presión continua, miren lo importante que es esta curva que tengo. Fíjense, estos son todos ejercicios realizados con una intensidad de porcentaje de RM 10, 20, 25, 30, 35, 40, 70% de RM. Trabajos que fueron 1,5 segundos de subida, 1,5 segundos de bajada. 20 repeticiones, 1 minuto tiene la secuencia de ejercicio. Pero fíjense qué es lo que pasa a medida que aumento del 30%. Acá aparece en la presión sistólica, fíjense que aparece como una B. ¿Esta B qué significa? Que la presión baja inicialmente. Hasta los 10-15 segundos la presión baja y después sube. Por eso es importante trabajar en estos pacientes hasta este punto y no hasta este punto. Los ejercicios de fuerza intensos con cargas superiores al 40% deben ser realizados en un tiempo no mayor de 10-15 segundos. ¿Cuántas repeticiones entran ahí? 8, no más que 8. 6, como mucho. Y estoy trabajando tranquilo, sin ningún problema y la presión no se modifica. Dato fundamental. Actividades comunes de la vida diaria tienen un patrón similar a un deporte acíclico, ¿sí? La vida diaria es esto, chicos. Patrón motor impredecible situacional, movimientos precisos de corta duración a veces explosivos, eficiencia motriz para un fin determinado, manejo de elementos, interferencias externas, esfuerzos submáximos, aspectos metabólicos y neuromotrices que ponen en juego en su ejecución, alto nivel de percepción de situaciones externas para modificar el movimiento patrón motor de manera instantánea, como puede ser una caída. Ahora, como podemos ver, nada tiene que ver con el entrenamiento continuo o intervalado a baja intensidad en bicicleta o en un HIIT, en una cinta. Mejorar el fitness de un paciente requiere, entre otros, la mejora de la fuerza y la performance muscular. O sea, si vamos a entrenar en serio, tenemos que hablar de otra manera. ¿Bien?
entrenamiento de resistencia en insuficiencia cardíaca. Bueno, las pruebas isométricas de fuerza como isocinéticas, todas dan post aumentado a diferentes grados de ejecución o con diferentes velocidades angulares. Todas dan un aumento. Y el aumento que se está generando no es por hipertrofia, no es por aumento del tamaño de la fibra, es por aumento de la dinámica de la contracción muscular, de lo que habíamos hablado antes. ¿Y eso por qué es generado? Es generado por el tipo de entrenamiento que yo tengo que hacer. El efecto del entrenamiento de resistencia, de fuerza y la potencia en el cambio de tipo de fibra muscular. Fíjense, un ejemplo, otro ejemplo. Yo quisiera estar acá cuando sea grande, no acá. Pero fíjense que acá tengo alta intensidad, me voy para acá. Bajo volumen de entrenamiento, me voy para acá. Alta velocidad de ejecución, me voy para acá. ¿Y qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad tiene que tratar de ser lo máximo posible, y yo poder cuantificar la carga cuando el paciente hace repeticiones y empieza a perder velocidad, porque se está empezando a agotar. Y acá viene otro tema que es fundamental, la pérdida de velocidad en las adaptaciones al entrenamiento. Los umbrales más altos de pérdida de velocidad, 20-40%, me generan adaptaciones neuromusculares negativas. Por eso tengo que elegir umbrales que sean moderados, 10-20%. Fíjense acá, con pérdidas de velocidades 0, 10, 20, 40%, hay diferentes modificaciones en el área de sección, en el ángulo de penetración del músculo, en el tamaño del músculo. Obviamente que si yo quiero hipertrofia, como los chicos, un chico de 20 años, 18 años quieren hipertrofia, yo tengo que trabajar con pérdidas de velocidad mucho mayores que esto, lo que se llama al fallo muscular. Pero en estos pacientes no, porque además voy a tener mucho tiempo de recuperación. Variables en el entrenamiento: activación, tipo de ejercicio, orden, magnitud, carga, el tipo ¿cómo es esto? El tipo de esfuerzo, ¿no? La magnitud del esfuerzo, el número de series, repeticiones, la duración de los descansos y la velocidad de movimiento son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque cuando yo empiezo a perder velocidad, ¿no? Empiezo a perder velocidad, empiezo a perder fuerza. Y fíjense que acá en estos dos, céntrense acá, que es la pérdida de fuerza, que en este caso evaluada por la pérdida de altura de salto en un salto de contramovimiento, se genera por el aumento del ácido láctico y por el aumento del amonio. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque yo estoy perdiendo calidad. Estoy perdiendo calidad gestual debido a estas alteraciones. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo aporte energético. No se olviden que el aporte energético que yo tengo que tener en estos casos viene del ATP, de la fosfocreatina, y cuando yo empiezo a perder y me quedo sin ADP, sin ATP, sin nada, y tengo AMP solamente, el AMP se va a desaminar por la acidez del medio generada por el lactato que está en el medio. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Que va a generar un aumento del amonio, un aumento del lactato y me va a hacer perder calidad gestual, fuerza, velocidad. Entonces, ya no tengo que meterme en esos casos. Entonces, si yo tengo que hacer un mejor entrenamiento para lo que yo necesito, voy a tener que hacer, si quiero ganar potencia, tener menor pérdida de velocidad. Si quiero ganar fibras tipo 2, un mayor incremento del entrenamiento con una menor pérdida de velocidad. Si quiero generar una respuesta metabólica disminuida, obviamente yo no quiero respuesta metabólica, tengo que hacer una menor pérdida de velocidad y una menor fatiga. Obviamente que con eso voy a tener mejores resultados. Acá tengo un caso, este es un paciente, por ejemplo. Estos son pacientes recuperados, ¿no es cierto? Que ya prácticamente están mucho mejor. Pero fíjense cómo lo trabajamos y la cantidad de repeticiones, donde medimos una tras otra la velocidad. Y cuando la velocidad cae, ya suspendemos el ejercicio. En este caso, este fue de un caso que lo puse de hoy, un ejercicio en remo polea con 35 kilos. Acá, y yo lo hice hasta que se agotara.
¿no? Fíjense, la velocidad, y acá ya me suena que ya no tiene que hacer, que no tiene que ser más, pues ya empieza a generar un aumento de todos esos metabolitos. Y acá veo cómo puedo controlar la velocidad, cómo puedo controlar la fuerza, cómo puedo controlar la potencia, cómo puedo controlar la fatiga. Fíjense que acá el músculo está fatigado, acá me está marcando, está fatigado. ¿Cómo cae la potencia? Acá tenés cómo cae la potencia. Y otra de las cosas que decíamos hoy, la fuerza. El paciente está trabajando con 35 kilos, sin embargo en su pico levantó 70 kilos. Fíjense, 35 kilos, pero estaba haciendo 70 kilos. Doctor, ¿se cortó el Sí. audio o está A ver, ¿se ve sin poder ahí? hablar? Se ve un árbol. Ahí Ahí está, sí, ahí doctor. está. Ahí estaba. Bueno, Sí, y doctor, ahí sigue. ya para terminar, algunas cosas de las que hemos trabajado ya desde hace muchos años. Fíjense que con esto de la potencia, fuerza, velocidad, potencia, la variable que mejor predice la performance muscular en rehabilitación cardíaca, año 18, utilidad de la tasa de desarrollo de fuerza en rehabilitación cardiovascular, también, y todas estas cosas tienen mucha relación con las cosas sencillas, porque yo todas estas cosas, llamémosle con técnicas avanzadas, las relaciono con cosas sencillas, con el test de caminata, con el test de levantarse y pararse, con el test de la silla, con el test de subir la escalera, test de tirón a medio muslo como valoración de fuerza y predictor de funcionalidad en rehabilitación cardíaca, lo mismo, la velocidad con la cual se incrementa la fuerza, el hand grip, herramienta eh, fundamental, imprescindible. El hand grip le pega todo, el que parece mentira, pero todo lo que vos puedas hacer le pega con el hand grip. Este es uno de los trabajos que habíamos publicado con el entrenamiento de fuerza máxima y la relación con el fitness físico en rehabilitación cardíaca. ¿No es cierto? Nosotros le medimos el antes y el después, valorando 4 ejercicios básicos, ejercicios eh, ejercicio de fuerza, en este caso sentadilla, ejercicio de empuje, ejercicio de tracción, y vemos cómo el antes y después con ganancia de 70, 40, 50% y que se relacionan también con los valores de ganancia en el test de caminata, test de sentarse. Y vale decir esto, por ejemplo, pasar de 500 a 568, estos pacientes no caminan. Yo no los mando a caminar a los pacientes. Estos pacientes hacen fuerza, nada más. Y fíjense que, imagínense si lo mandamos a caminar, si lo entrenamos para caminar, es lo que ganarían. O sea, sería mucho, mucho mejor. Como mensaje para llegar a casa, el entrenamiento de fuerza es imprescindible para mejorar el fitness. La intensidad del esfuerzo depende de la carga y la velocidad. La carga y la cantidad del esfuerzo, o la calidad del esfuerzo y la velocidad son variables fundamental a observar. La pérdida de velocidad puede acarrear adaptaciones negativas en este grupo de pacientes dependiendo de los objetivos. Y el tiempo de recuperación, la alimentación y los fármacos son claves en el éxito del programa. Esto no se puede dar en 20 minutos, pero bueno, con eso hemos tratado de que por lo menos abrir un poquito la cabeza de que es mucho más que mover una pesita lo que hay atrás del entrenamiento de fuerza. Y por eso les decía que lo que tienen que hacer los médicos es hablar con los profes, porque de esto es lo que tenemos que aprender. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, no hay preguntas todavía en el chat. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Lucrecia, a ver algunas palabritas. No, bueno, la verdad felicitaciones a los dos disertantes. Muy claro, o sea, muy concreto las charlas y creo que uno tiene que hacer un mea culpa también en el tema de quizás como especialista en insuficiencia cardíaca a veces tenemos como subutilizada la rehabilitación cardiovascular porque no todos los centros tienen centros para poder derivar, cosa que es fundamental porque todo termina, como dijo Clara, el tema del círculo vicioso del paciente con ICE avanzada que pierde músculo y termina en todo eso. Y mi pregunta hacia Clara era, ¿ustedes cómo valoran a estos pacientes que si utilizan los test, utilizan el test de marcha, si solamente con una evaluación general definen el grado de sarcopenia o de la fragilidad que pueda tener el paciente? Bueno, muy buena pregunta porque la realidad es que
Muchas veces no usamos estos scores que uno dice son re simples y la verdad que no los usamos. De fragilidad por ahí sí se usa más por el hecho de, qué sé yo, si hubiera una cirugía o algo, es como que uno el tema de fragilidad lo tenemos mucho más en cuenta, pero de sarcopenia no. Sí siempre tenemos en cuenta el tema de la capacidad funcional, o sea, test de la marcha, máximo consumo de oxígeno, eso se usa mucho, pero realmente hacer una resonancia para ver la masa muscular o una imagen tomográfica con este motivo exclusivamente, la verdad que al menos yo en el consultorio no lo pido. Eh, sí entiendo y cada día uno le da más importancia a hacer hincapié en la consulta en todo lo que es reforzar la masa muscular como parte de mejorar el pronóstico con la rehabilitación. Pero hay un montón de estas cosas que están subutilizadas eh, totalmente. Sí, totalmente. Y para Alejandro, en caso de, yo creo que la rehabilitación cardiovascular es algo fundamental, que deberíamos tenerlo como el quinto fantástico, el sexto fantástico dentro de lo que es la IC avanzada, ¿no? Me parece que está totalmente, está subutilizada o subpensada, vamos a ponerla así. Entonces, eh, según el medio que uno tiene mejor o peor acceso a esto. Entonces, ¿cuáles serían los 3, 4 ejercicios que vos ves que sean importantes para tratar de evitar, porque, o sea, si lo pudiese mandar a la rehabilitación cardiovascular estaría buenísimo porque tengo todo el programa, tengo todo controlado, pero si no puedo, ¿qué hago? ¿Qué le indico? ¿Cómo lo trabajo al paciente justamente para que no pierda masa muscular en este estadio tan avanzado? Porque la espiro no se la voy a poder sacar claramente. Lucrecia, sí, es interesante lo que decís. Si yo tuviera que decirte, primero, uno sabe por haber visto los pacientes. Si yo te tuviera que decir, le peleo cualquier remedio, cualquier dispositivo, con ejercicio. Pero le gano, pero por goleada, a cualquier dispositivo y cualquier medicación. Me lo tenés que dar y tiene que hacer lo que le diga, ¿eh? Que muchas veces, ¿sabés qué pasa? Al 90% no le va a gustar y va a abandonar. Entonces, esto es para unos pocos de lo que... Bueno, ¿y quién? Bueno, el que va a adherir. Te adhiere 2 de cada 10. Entonces, es muy difícil, porque vos pensás que estás mandando a hacer rehabilitación, a hacer ejercicio. El paciente dice, voy a hacer ejercicio, yo nunca hice ejercicio, nunca me gustó el ejercicio, ahora estoy enfermo, no me siento bien y me mandan a hacer ejercicio. Olvídate. Ese paciente ya no te... Entonces, eso yo lo tengo en la primera charla, lo hablo, ¿eh? Lo hablo en la primera charla y ya le digo, ¿vos querés estar bien? Listo, perfecto. En 6 meses vos estás jugando al fútbol. Así. Entonces, en 6 meses vos estás caminando y no parás el que tiene claudicación. Y es cierto. Es más, te devuelvo la plata, le digo, así. Pero no me faltas una clase y tenés que venir todo y tenés que hacer lo que te diga. No es fácil eso, Lucrecia. Ahora decís, bueno, mira, ¿qué hago? Bueno, si vos decís, bueno, ¿qué hago? Y mira, en realidad lo que te voy a decir es, bueno, así, vamos a empezar. Lo primero que empezaríamos es hacer, primero lo tendría que ver en el consultorio a ese paciente para decirle 3, 4 ejercicios. Yo le diría, mira, vos tenés que entrenar 3 veces por semana 20 minutos. 20 minutos, nada más. Y vas a hacer 6 movimientos de este tipo. Y yo lo pongo a ponerle, pararse y sentarse en la silla. Pararse y sentarse en la silla con algún otro elemento como si fuera una mancuerna, ¿no? Levantándolo simultáneamente cuando se levanta. ¿Cuántos movimientos? 3, 4, 5, no más de eso. Porque el paciente se va a fatigar. Y cuando se fatiga el paciente tiene malas sensaciones. Entonces yo lo que tengo que hacer es trabajarlo muy poquito. Ya que un paciente con insuficiencia cardíaca se para y se siente en la silla con una pesa en la mano 3 o 4 veces, ya es un logro pero terrible. ¿Eh? Después, ¿qué otra cosa puedo llegar a hacer? Bueno, obviamente que los ejercicios de zona media son fundamentales. Entonces tengo que enseñarle algún ejercicio de cómo se hace una pequeña planchita. Primero tengo que ver si se puede tirar al suelo. Que se tire al suelo y que se levante ya es una gran cosa.
Vos fíjate de la pavada que estamos hablando, ¿eh? Pero es cierto. Que se tire y que se levante, que se dé vuelta, que se dé vuelta, que haga un intento de un abdominal que dure 3 segundos, que lo haga eso una, dos o tres veces, no, no más que eso. O sea, lo voy llevando con 3 o 4 movimientos, no más, 3 o 4 movimientos, 20 minutos de trabajo, uno, otro, y lo voy manejando como en algún circuito. En el mientras tanto de descanso, le digo, bueno, mira, en este descanso vos vas de esta silla a aquella silla y le pegas una vueltita y te sentás y volvés y después volvés a hacer los ejercicios. Y así lo tengo ese tiempo, no más que eso. Con eso yo creo que ya empezamos. Y después vamos avanzando. No, pues está Bien, perfecto lo que, perdón, perdón, perdón. cierra. Está perfecto lo que decís y está bueno esto, porque la típica que hacemos en el consultorio es, 3 veces por semana salí a dar una vuelta a la plaza y nos quedamos en dar la vuelta a la plaza, ¿no? Y ahora se está viendo lo que vos decís, necesitamos masa muscular, necesitamos músculo, no perderlo. Si vos querés que vaya a dar una vuelta a la plaza, yo lo que le digo es, mira, anda a la plaza, no hay ningún problema. Me conformaría con que vos ni llegues a la plaza, porque te podés caer. Agarrá un lugar liso y fíjate y hace 10 metros. En 10 metros vos caminá, pero caminá rápido. Y pará, porque te vas a agitar. No llegues a agitarte, vos caminá. Lo más fuerte que puedas, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos como mucho y pará. Pero camina rápido. No camines mirando los pajaritos. Vos camina rápido y pará. Y volvé a empezar. Y volvé a empezar. Y pará. Y pará. Y volvé así. 15, 15 o 10, 10, 10, 10, 10, 10. 3 minutos seguidos. Para un poco, te tomás un poquito de agua, descansás, hablas con tu amigo. Otra secuencia más. Así. 10 minutos, 15 minutos y te volvés a tu casa. Ya está. Con eso ya está. No lo tenemos que sobrecargar. Una de las diapositivas que puse, dije bajo volumen. ¿Eh? Bajo volumen. Ok. Alta intensidad, bajo volumen. Pero la intensidad tiene que ser coherente con lo que el paciente puede hacer. Si el paciente está bien, obviamente que estos 15 segundos o 10 segundos no van a ser caminando, van a ser trotando. Va a ser otra A cosa. mí, a mí me sale, como cardióloga infantil, me sale que esta persona, entonces la que está queriendo hacer correr, lleve a su nieto, ¿no? Porque lo hace correr y para, lo hace correr, agarra la mano. Entonces, bueno, eso me imaginé yo cuando usted estaba explicando. Bueno, le doy la palabra a la doctora Silvana. Silvina, perdón, siempre Silvina. le cambio el nombre. Sí, Silvina sí, Delgado. Disculpa, Silvina. no hay problema. Estamos cerca, así que no hay problema. Vos en Corrientes y tú en Chaco. Bueno, primero, gracias por la invitación, por ser panelista. La verdad que me encantaron las disertaciones. Eh, yo creo que es importante, como yo soy cardióloga y deportóloga, trabajo mucho en lo que es prevención. Y que el paciente salga del sedentarismo y también cuando los pacientes llegan a insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que tener la cabeza abierta de pensar no solamente en el corazón, como dijo Clara, la doctora muy claramente, sino también pensar en el músculo y hacer un diagnóstico rápido de lo que es sarcopenia, que clínicamente uno puede darse cuenta y rápidamente derivar a los pacientes a los lugares de rehabilitación si uno cuenta, como en mi caso, ustedes en el cardiológico en Corrientes son uno de los centros de referencia y bueno, de resistencia donde yo estoy también hay lugares, pero cuesta eso que decía el doctor Alejandro, el trabajo en equipo. Y creo que hoy es un llamado para todos los cardiólogos y los médicos que están escuchando a aprender a trabajar en equipo donde se jerarquiza acá la importancia de la actividad física desde educar al paciente a no ser sedentario hasta cuando llegan a esta etapa, trabajar la parte cardio para mejorar todo lo que sea el consumo de VO2 pico y también el trabajo de fuerza para mejorar la sarcopenia. Y bueno, y en esto que quedó bien claro y bien práctico lo que explicaron, yo quiero hacer una pregunta en los ejercicios que se prescriben, en los ejercicios isométricos que eso por un lado, qué experiencia tiene o cómo lo trabajan, porque también en la realidad en el consultorio es que el paciente es complejo en su patología y en el núcleo familiar. Entonces, si la familia lo acompaña, es mucho más fácil la adherencia. Y si uno tiene un equipo de profesionales trabajando en equipo, es mucho más fácil.
pero yo quiero saber en la experiencia cómo usan los ejercicios isométricos y ver también hoy que es una moda en los consultorios del médico del deporte, del paciente que quiere hacer actividad física, el que está adulto, trabajando con distintas enfermedades, el uso de la creatina, que es una moda. Y te dicen, tomo porque yo me siento con más tono muscular. Que yo creo que si va a la fisiopatología, como explicó el doctor Alejandro claramente, aporta esa energía ahí en la contracción, en la interacción actina-miosina. Pero son tan complejos que en la práctica quiero saber qué experiencia o cómo lo viven. Silvina, mira, a ver, primer punto, el tema de la derivación. Mira, yo creo que una de las cosas que el médico clínico hace, porque a mí también me pasa muchas veces, uno, yo no sé si es porque no sé, mira, no estoy del todo de acuerdo que no se sabe trabajar en equipo. Uno, mira, lo que no quiere es complicársela al paciente. Y el paciente ya viene muy complicado. Entonces, que si vos encima le tenés que decir, mira, vaya al fisioterapeuta, y vaya al nutricionista, y vaya a la ecografista que le va a hacer la ecografía del músculo, y vaya a hacerse la resonancia, y vaya a hacer... Y yo le digo, mira, vení acá que ya tenés ahí por lo menos 2 meses perdidos, y que vaya al gimnasio. Directamente, que vaya al gimnasio. Que arranque directamente y de alguna manera lo vamos a llevar para adelante. Está bien, Exacto. como decía recién, y mirá, no lo haremos del todo, hacemos lo que podemos, como decía Clara recién, y nosotros no tenemos esto, entonces hacemos esto. Hacé lo que puedas. Viste, yo tengo que esperar el diagnóstico de la resonancia, y me encantaría tener una resonancia, me encantaría tener esto, pero no lo puedo tener. Yo hago esto y yo te presento las cosas, medidas con plataforma de fuerza, con velocidad, de potencia, de fuerza, con encoder, con todo, porque lo tengo. Si no lo tuviera, lo miro y me fijo. Cuando yo veo a una persona correr veo cómo corre, yo te puedo decir cuánto tiempo, cuántos milisegundos tardó en apoyar el pie. Y un profe que entrena, chicos, sabe eso. Automáticamente te lo dice. O sea, la vista es fundamental. Te dice a qué velocidad está moviendo la barra. O sea, eso que yo lo pongo acá con numerito, el profe lo sabe. Y para nosotros es chino básico, pero lo tenemos que aprender. Entonces, vos decís, bueno, a ver, ejercicio isométrico. Y si yo te tuviera que decir ejercicio isométrico, y mirá, no, Silvina, ejercicio isométrico yo no tengo experiencia. Sí en excéntrico. Sí, en excéntrico. Perfecto. ¿Por qué? Porque los pacientes que vienen en esa condición, o el paciente ese que dijo que habían dicho recién, que está en mala condición, trabajar, porque no se puede parar de la silla, trabajarlo en excéntrico es una muy buena opción. O sea, yo lo ayudo a levantarse y después le digo que se siente despacito. Y cuando mejora un poquito le digo, amagale a la silla y subí de nuevo, que yo te ayudo. Amagale y subí de nuevo. El trabajo en excéntrico genera un aumento de fuerza mucho más rápido que el aumento de fuerza en concéntrico. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de pacientes que están deteriorados, ¿no es cierto? Que vos no podés trabajar en concéntrico y a velocidad. Entonces, en este caso sí se trabaja en una situación excéntrica. Con respecto a lo que es la creatina, si yo te tuviera que decir, lo que te va a aumentar para estos casos, sí, es el aumento de depósito de creatina te va a hacer permanecer un poco más con energía para trabajar alguna repetición más. O eventualmente, cuando vos no trabajás al agotamiento, pues yo no digo trabajarlo al agotamiento, viste que yo siempre hablé, cuando empieza a perder un poquito de velocidad o de calidad gestual, parás. ¿No? Es un ejercicio submáximo. El paciente se recupera más rápido para el próximo y eso te lo va a dar la creatina. Ahora, también es cierto que también tenés que ver qué función renal tiene, cómo, bueno, o sea, todo ese tipo de cosas. Obviamente que la creatinina va a aumentar un poco. En ese caso, yo lo que le digo a los pacientes, ¿sabes qué? Viene directamente, no voy a decir la marca. Tenemos que buscar sponsor, Celeste. No voy a decir la marca. Pero hay una proteína que viene con creatina. Esa es ideal para los viejos. Ideal. Obviamente, función renal más o menos adecuada, pero después del entrenamiento, una ración que yo empiezo con la mitad o cuarta parte de la medida, porque muchas veces en una persona mayor y que está más o menos no cae muy bien, cae medio pesado, entonces empezar con la mitad después del entrenamiento puede ser de utilidad.
Doctor, Sí, no, yo me refería no que no hay equipos de trabajo, sino que cuando hay que aprovecharlos. Y la verdad que la realidad es que en donde yo trabajo tampoco vamos a estar midiendo todo porque me parece que nunca vuelve el paciente, pero sí dar indicaciones precisas. Y en mi experiencia muchas veces son expertos en buscar excusas para no hacer la actividad física. Entonces, bueno, así como le dice usted, 10 metros, va y venir, a veces le puede decir, hacer sentadilla isométrica y ya estás haciendo algo. Entonces, por ahí son estrategias que uno puede usar para sacarlo de no hacer nada. Y yo creo que todo suma. Y qué bueno poder aprovechar cuando uno tiene un equipo y todos los recursos que por ahí son más accesibles, como estos suplementos y demás. Pero la educación y que nosotros como profesionales pensemos también en el músculo y en la actividad física con lo que nos aporta, aparte del tratamiento, es muy valioso. Así que los felicito y un gusto. bueno, la verdad que hay muchísimas preguntas, incluso me parece que todas estas preguntas, aprovechando esto, las voy a dejar para otro webinar, porque son muchas en relación a la rehabilitación, la utilización de ejercicios de fuerza, cuánto más aún podemos mejorar esto y por sobre todo un poco lo que aclaró usted, que es la utilización de proteínas. Así que perdóneme el doctor Címbaro, perdónenme otros doctores, pero por cuestión de tiempos voy a organizar otro webinar. Meto el chivo, el 9 de abril tenemos otro webinar. Este webinar va a tratarse del músculo como órgano endocrino, así que también los esperamos. También desde la parte del Comité de Actividad Física, perdón, de la actividad de ejercicio, en este caso el metabolismo, así que los espero. Y este próximo webinar se va a tratar entonces, ya lo comprometo a algunos de los que están acá y a los presidentes que están también en línea, les agradezco. Y voy a terminar con un resumen de las dos charlas, porque es muy tarde. Es decir, evaluar la función muscular en nuestros pacientes cambia realmente o drásticamente el pronóstico de la calidad de vida. Y fortalecer la potencia neuromuscular es la intervención más potente para devolverle autonomía a los pacientes que se encuentran en esta condición. Así que muchísimas gracias a los panelistas, a los disertantes, a los presidentes y vicepresidentes. Y disculpen, pero se nos hace muy largo para hablar, pero me comprometo a generar otro webinar de proteínas, cuáles, cuánta dosis, en insuficiencia cardíaca y sarcopenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego, gracias. Nos vemos, gracias, un gusto. Saludos a todos. Seguiremos más Igualmente, hasta adelante. luego.